Querida Inés, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Buen Pablo, día. ¿cómo andás? Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, tenemos acá un repaso muy interesante. El Papa Francisco, estuve en el Vaticano hace, no conocía, estuve en el Vaticano, estuve en la Plaza de San Pedro, finalmente pude conocerla, pero se la tomó con la Iglesia norteamericana. Mentalidad rígida y cuadrada, ha dicho el Papa Francisco, epa. Exactamente, no fue nada suave, no se guardó nada el Papa Francisco cuando a la hora de hablar de una parte de la Iglesia norteamericana. Hoy y desde hace bastante tiempo la Iglesia norteamericana está dividida entre ultraconservadores y ultraprogresistas. Hay una gran brecha. El Papa se la agarró contra los ultraconservadores. ¿Por qué? Básicamente dijo que reemplazan la fe con ideología y que son demasiado doctrinarios y están atrapados por el tiempo, que no han evolucionado y su doctrina tampoco. Es un poco esto lo que vos decías, reaccionarios y casi cuadrados. Esa fue una parte de una polémica declaración del Papa. Otra fue, esto fue a principios de agosto y la más reciente, la semana pasada, frente a un grupo de jóvenes rusos, el Papa dijo, tienen que preservar el espíritu de la Gran Rusia, el espíritu de Pedro y de Catalina, dos zares de una mentalidad y un espíritu muy expansionista. Eso se lo dijo y inmediatamente reaccionó Ucrania, Pablo. ¿Por qué? Porque básicamente ese espíritu expansionista, esta necesidad de revalidar la Gran Rusia fue lo que movieron a Vladimir Putin y sus fuerzas armadas en febrero del año pasado para invadir Ucrania. Bien, una historia en Chile. Hijo robado al nacer hace 42 años abraza a su madre biológica. Exactamente, una historia muy emocionante que condensa mucho de historia y política, Pablo. ¿Por qué? Básicamente Jimmy Lippert, un abogado de la costa este norteamericana, un abogado penalista que empezó a buscar a su familia biológica, se dio cuenta que era de origen chileno, se hizo un examen de ADN, se dio cuenta que era de origen chileno. A partir de allí empezó a buscar a su madre y finalmente dio con su madre, que la vemos ahí en la imagen, es María Angélica González. ¿Quién es María Angélica González? Es una joven que hace unos 42 años aproximadamente tuvo un hijo. Su hijo tuvo algunos problemas al nacer, estaba en la terapia neonatal y de repente un día fue a visitarlo y le dijeron su hijo murió y ya enterramos el cadáver. El cadáver no había sido enterrado, el cadáver había sido, el bebé había sido robado y vendido a padres que buscaban adoptar en Estados Unidos. Esto era parte de una enorme red de venta de niños que funcionó durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ya hay organizaciones que llevan 450, digamos, niños identificados. Restan muchos, pero esta historia fue muy movilizante para Chile. Increíble, impactante, ¿no? La recuperación de la identidad. Bueno, ¿cuál es el juicio más grave que enfrenta Donald Trump en Estados Unidos? El juicio más grave es, primero, la justicia federal, está afincado en la justicia federal en Washington, con una jueza nombrada por Obama. Es el juicio que se le sigue por dos casos. Primero, por haber desconocido los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, por haber interferido con la certificación de esos resultados y por haber alentado supuestamente lo ocurrió, esa rebelión republicana que trató de tomar el Capitolio el 6 de enero de 2021. Ese juicio ya tiene fecha, Pablo. Empieza el 4 de marzo de 2024, un día crítico para Trump. ¿Por qué? Porque es la víspera del supermartes, el momento en que se va a definir el candidato republicano en la mayor votación de primarias para elegir el candidato que va a enfrentar a Joe Biden el año que viene en las elecciones presidenciales. Los defensores de Trump habían pedido que se difiriera hasta 2026, cuestión de no interferir con la campaña, pero la jueza dijo no, es hora de que se haga cargo, no podemos distraer el juicio por una cuestión política. Bueno, y hablando de Trump, península de Florida, temporada de huracanes, tormentas que se transforman en huracanes, exactamente. Seguimos en Estados Unidos, el huracán, ahora huracán Hilaria, era hasta ayer la tormenta Hilaria, estaba circulando, venía por Cuba y va a entrar supuestamente entre esta noche y mañana
por Florida, ya con categoría de huracán, con vientos de 150 kilómetros por hora. Va a entrar por un lugar que se llama Big Bend, que queda cerca de Tampa, y desde allí va a cubrir casi toda la península de Florida, y se va a dirigir a Georgia y las Carolinas. ¿Qué sucede con este huracán? Por supuesto, el gobernador Ron DeSantis le dio tiempo hasta hoy a la mañana a los habitantes de Florida para prepararse, porque se avecina un momento muy tenso y de muchísimo potencial de catástrofe para Florida. Pero hay otra cuestión. Todavía Florida no se recupera del paso del huracán Ian el año pasado, en septiembre, que dejó 160 muertos entre los ocurridos en Florida, las Carolinas y los 5 muertos de Cuba, y cientos de miles de millones de dólares en daños. Ese es el escenario en el cual entra Hilaria, Florida. Bueno, con un Ron DeSantis que además tiene el desafío de un año electoral de poder hacer bien su papel de cara a sus propios votantes. Y nos quedamos en Estados Unidos con una decepción por una cápsula del tiempo que se abrió. Exactamente, Pablo. Había muchísimo entusiasmo en West Point, la gran academia militar norteamericana, una academia con más de 200 años de historia, porque encontraron, mientras renovaban un monumento a Tadeusz Kościuszko, un héroe militar tanto norteamericano como polaco, había mucha expectativa porque encontraron una cápsula del tiempo fechada en 1829, casi 200 años. Fue un mega despliegue, lo televisaron en directo a la apertura de la caja, esta cápsula del tiempo, esperando encontrar mínimo municiones, cartas, y abrieron y adivina qué encontraron. Nada. Nada. Estaba llena de sedimentos, es decir, una especie de basura que se fue afirmando con el tiempo. Y eso era todo, la caja estaba vacía. Sin embargo, los arqueólogos, un grupo de arqueólogos que pertenece a la propia West Point, piensa empezar a hacer una especie de nuevo estudio sobre la caja para determinar si eso que había dentro de la caja se fue erosionando con el paso del tiempo porque estaba muy rodeada de capas de las napas en la caja, entonces probablemente el agua tuvo ese efecto. Bueno, qué ilusión, ¿no? Como una botella en el mar que uno encuentra una con botella el vacía. mensaje, ¿no? Una cápsula del tiempo de 200 años. Ha sido un placer este paso. Igualmente, por Pablo. La ventanita del mundo, ¿eh? Un saludo a toda la Muchas gente allí gracias. de la redacción de La Nación. Igualmente por allá. Que